Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto. ¡Santiago! Mirá, Alejandro, muy bien. Es él, está ahí. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, es como raro esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me pregunta, ¿APP Radio o APP Streaming? Esto, Las dos. Porque sale por el Todo- 88.7 y por pregunta. YouTube. Yo soy, todavía, viste, como escucho la radio, básicamente. Y después, tengo que miro para el costado, Para- miro la para donde cámara. vos quieras. Para donde vos Donde vos quieras. Ok. No hay. En el streaming no hay Podés muchas hablar reglas. con Joaquín y de golpe mirar la cámara y tirar Sí, un facto. claro. Como vos quieras. ¿Viste? Bien. Sí, como vos quieras. Bien, voy tomando los Vos tips. sentite Bien, cómodo. muy ¿Viste? bien. Es un poco más divertido. Sí, voy a renovar el Ok. mate, chicos. Porque Sí, sí, renová el mate, Alejandro, porque eso estaba bastante feo. Antes de ir al meollo de la cuestión de las últimas horas, ¿usted estaba al tanto de esta disputa entre Villarino y Rosales? Sí, ¿Qué? sí, por supuesto. ¿Pero Pensá que cuál es la situación ahí? ¿Qué pasa? El canal de navegación, Sí. que tiene 97 kilómetros de largo y que administra el puerto de Bahía Blanca, las márgenes, de un lado es Coronel Rosales, del otro lado es Villarino, en muchos Correcto. ámbitos, y esta circunstancia del conflicto limítrofe, Tremendo. no es nuevo en realidad, tiene ya bastante tiempo. Pero o sea que estamos como entonces como Bolivia y Chile por la disputa de... La salida al mar. Sí, no quiero que nadie haga este recorte y crea que estoy haciendo una representación de ninguno de los otros dos municipios que están en disputa. Solamente traje a colación una disputa de derecho internacional por la salida al mar. Sí, sí. Entiendo yo que tiene que ver con metros, con superficie de los partidos, que impacta también en el tema de la coparticipación. Ah, por ahí venía. Y además Tengo esas- tantos metros cuadrados, tantos kilómetros cuadrados. Y además también esas islas que no son utilizadas para pastoreo, para Ujú. ganado, tiene esa utilización. Recién enfocabas unas imágenes del puerto, el islote del puerto que se ve enfrente no tiene esas características, tiene pasturas naturales, autóctonas, tiene fauna silvestre también, autóctona, pero no es una reserva natural, que de hecho no hace mucho que es una reserva nacional, es un dato. Sí, claro. Fue en Julia ha estado en la 2020, reserva. 21, Yo sí, fui la reserva. sí, el año pasado, no, el anterior, con el programa de Isla Invisible. Claro, la La idea residencia. fue, durante mucho tiempo se discutió ese islote, porque el islote del puerto en realidad es el refulado de cuando se hizo el primer dragado. Claro. Y después la naturaleza es sabia, avanzó y se generó flora y fauna autóctona, y mucho tiempo se discutió si eso tenía que protegerse o no. Y la verdad que hubo un buen acuerdo de todos los sectores diciendo, bueno, hay un sector que hay que proteger, hay un sector que hay que resguardar por si se necesita ensanchar el canal, y además tiene un destino de turismo y educacional también. Y me parece que muchas de las gaviotas la mayoría están ahí, en Exactamente. esa. Ahí tienen el negocio. Sí. Y lo otro que se plantea es que, de hecho, estamos trabajando en una obra de un muelle para poder Sí. descender en el islote, porque hoy es complicado. Las Barro hasta mareas- acá. Claro, Sí. exactamente. Si nosotros decíamos como, ay, tendríamos que haber venido cuando estaba el muelle. Sí, No, bueno, sí. pero bueno, es parte de esa tarea que el puerto está haciendo. Por un lado, el tema de la protección del ambiente, de intentar ese crecimiento sea equilibrado. Y por otra parte, incentivar las visitas al puerto, el conocimiento del estuario. Nadie quiere lo que no conoce. Y de hecho, el programa de visitas al puerto, que ahora retomamos con las escuelas, es un programa para mí es trascendental. Que los chicos desde muy pibes conozcan el estuario, sepan cosas que habitualmente no saben, que por ejemplo que hay delfines en el estuario. Sí. Ujú. La realidad que es muy importante para crecer pensando en la protección del ambiente. O sea, es la manera de internalizar que Bahía Blanca es una ciudad portuaria que tiene un estuario común con otras localidades que hay que proteger. Es un lugar de crecimiento económico, claramente, pero eso tiene que ir de la mano de un resguardo. De hecho, hay acuerdos no escritos que ahora estamos intentando escribirlos con el tema del Código de Planeamiento Urbano que se está trabajando en el municipio, es qué sectores no se van a afectar. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando en el Frente Costero, ¿viste? Sí. Maldonado y Frente Costero, como una de las salidas de la comunidad al estuario, que es el único lugar en el cual yo digo no tenés que pasar por una barrera de prefectura. Y desde de allí hacia el interior del estuario, o sea, de allí hacia Cerri, donde de hecho en Cerri también tenemos el proyecto de poner
reconstruir lo que es el muelle de Cerri. Bueno, todo ese sector interno es que no tenga ya intervención por parte del hombre, o sea, que no haya más radicaciones industriales a ese sector, sino que quede resguardado para actividades náuticas, para actividades recreativas, que claramente tienen un muy bajo impacto en el medioambiental, y preservar entonces el estuario, la parte interna del estuario, que es sobre todo la más delicada. Y además, toda la parte de protección de aves playeras que tiene sobre el sector de Villarino, bueno, también incorporar parte de ese sector a ese programa internacional de protección, con este equilibrio, con el equilibrio de que el puerto tiene más hectáreas para crecer que para el sector, digamos, de lo que es la termoeléctrica, o sea, de ahí hacia el sector de Coronel Rosales, saliendo del estuario y dejando protegido el sector interno del estuario, que me parece que es un poco los consensos que se lograron y que hay que ponerlos por escrito, ¿no? Yo lo que comencé diciendo en el islote, para mí el islote fue muy importante, se trabajó con la senadora Yelén, yo en ese momento estaba en el puerto como asesor con Federico, sentarnos con los distintos sectores, lograr una ley, porque eso estaba protegido por un decreto del gobernador Scioli y se logró a partir de eso una ley provincial para proteger el lote, y ahí eso me parece que es importante. Es muy de hecho importante. está el cartelito, todo. Está bueno. Sí, y preguntaba, ¿con la inundación pasó algo en el islote? No. No. Sí pasó que tenemos un montón de pesca. Mirá. Esto ya nos lo venían diciendo los pescadores. Ustedes saben que la tormenta de viento a nosotros nos afectó mucho. O sea, la tormenta del 23 afectó mucho el puerto y al sector de la pesca artesanal la destruyó. Hundió todas las embarcaciones de la pesca artesanal. En eso el puerto, que digamos el consorcio ha tenido historias de idas y vueltas con el sector pesquero, pero hace un tiempo que se venía trabajando de otra manera y nosotros tomamos un compromiso que fue, le compramos los juicios y los reclamos a los pescadores. Imagínate que los pescadores, lo que sucedió fue que cortó amarras un remolcador y se llevó puesto tipo flipper, diríamos en mi época. Un flipper se llevó puesto todas las embarcaciones. Imagínate que un pescador de Ingenio Guay yendo a Buenos Aires a reclamarle a una empresa de remolcadores. No creo que... Entonces el puerto, el directorio tomó la decisión de comprar esos juicios y poner los fondos para recuperar las embarcaciones, y de hecho en este momento, en estos días, empezaron a entrar en agua nuevamente los pescadores con sus nuevas lanchas reparadas o cero. Algunas de las reparaciones eran tan grandes que no se podían hacer, así que se compraron lanchas 0 kilómetros para que los pescadores puedan volver al agua. Y bueno, y en este tiempo que estábamos contra reloj, porque post inundación, los pescadores saben que cuando entra el agua dulce al estuario, lleva materia orgánica y demás, que incrementa la pesca de camarón y langostino, con lo cual ahora están trabajando realmente. Ahora después te voy a pasar un video y unas fotos, pero mucho. O sea, Está bueno que dentro de todo lo malo que ya se sabe haya venido algo bueno. Un beneficio de la inundación. Exactamente, pasó una circunstancia muy particular. Digo, lo pongo como un dato de color, que los pescadores por debajo nos decían vamos a tener pesca, y de hecho estaban acelerados para poder volver al agua, y efectivamente está sucediendo, ¿no? Así que bueno. Ahí ha quedado puesta la encuesta en el chat de APP en YouTube. ¿Quién se queda con las islas del estuario? ¿Rosales o Villarino? Pueden votar. Acá tenemos gente, obviamente, de Villarino también. Que Irene D'Angelo dice voten por Coronel Rosales. María Esquivel dice... Quiero saber si los de Villarino hicieron los trabajos prácticos en la escuela como nos hacían hacer a nosotros, si no nos la quedamos nosotros. Supongo que sí. Armando Lucero tiene algunas preguntas post-temporal, como por ejemplo, ¿cómo es posible que todo lo que salga del puerto detone todas las rutas de acceso? De eso vamos a hablar en un ratito, pero ayer una situación puntual que terminó generando una denuncia penal, si no me equivoco. Ayer nosotros contábamos un poco de esta situación, de hecho publicamos la noticia en APP, tengo entendido que hasta el momento de hoy, con poca gente, pero continúa, hay un corte en el acceso, mientras observo las fotos, hay un corte, qué impresionante, ahora se la mandamos a Moreto. Qué rico. Me la mandaron bien. Hay un corte en el acceso al consorcio de gestión del puerto. ¿Cómo está la situación y por qué si efectivamente se hizo una denuncia? Bueno, la situación es que la manifestación traducida en un corte de acceso al puerto de Bahía Blanca generó, sobre todo sostenido en el tiempo, las posibilidades de afectación a la operatoria portuaria, que tiene que ver con la exportación y comercio internacional,
Con lo cual lo que se hizo fue una presentación de esas características. El apoderado legal del puerto planteó ante la justicia esta circunstancia, al menos latente, porque la operatoria pudo continuar con cierta interrupción, pero advirtiendo que si esto continuaba podía generar algún perjuicio. Y bueno, frente a esta circunstancia, porque vale destacar lo siguiente: con los vecinos que están reclamando nos reunimos, o sea, en lo personal me reuní 2 veces, tengo un diálogo, tiene nuestro teléfono, de hecho el propio referente mencionó expresamente que estaba en comunicación con el intendente, o sea, tiene el WhatsApp del intendente. Entonces, nosotros creemos que el camino es ese, es dialogar, es conversar, no negar necesidades. Claramente la localidad tiene necesidades y hay que trabajarlas, hay que abordarlas. Después podemos ver qué es lo que se está haciendo, pero nadie niega realidades, ¿sí? Sobre todo post inundación, donde claramente hubo afectaciones de diversa tenor. Pero el reclamo tiene que ser a través de los carriles correspondientes y, insisto, sobre todo si existe un diálogo. Se interrumpe el ingreso al puerto, se genera una afectación en la operatoria de comercio internacional. Bueno, eso claramente hay que ponerlo en los términos en conocimiento de las autoridades para que la justicia, si cree que tenga que intervenir, si no, bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero la realidad es que estamos convencidos que el diálogo, las conversaciones con los distintos sectores y el abordaje de las problemáticas es el camino de la solución de los conflictos y no generar más conflicto con una medida de fuerza que no se sabe hacia dónde va. Llama la atención también que no tiene la misma representatividad que tuvo, por ejemplo, la asamblea que hicieron por los propios vecinos ese sábado, recuerdo cuando se leyó el comunicado, mismo comunicado que se leyó con la banca 25 en el Consejo, donde había verdaderamente mucha gente. Pero por eso yo te diferencio las cuestiones. Claramente puede haber necesidades que hay que dar respuesta. Hay una circunstancia que se planteó, de hecho, el día sábado, también donde se convocó a vecinos para que nos cobraran los subsidios. Ok, yo no digo que no haya que atender estas cuestiones, y de hecho el municipio y referentes de sectores nacionales recibían estas circunstancias, porque se pagaron muchísimos subsidios, ustedes lo saben. Hay muchos que nos están escuchando recibiendo subsidios, pero el que no lo recibió es 100%. O sea, yo te puedo decir que se pagó el 75% de los subsidios. El 25% es 100%, para él no lo recibió. Entonces el reclamo es 100% válido. Ahora, que el reclamo sea a través de cortar un acceso, cuando se estaba dando respuesta, cuando se está hablando, cuando se está recibiendo y haciendo las gestiones, me parece que no es el camino. Entonces, reitero, volver al diálogo, a conversar, a tomar los reclamos y gestionarlos. Si frente a esa circunstancia no hay respuesta, bueno, cada uno verá qué tiene que hacer. Pero la realidad es que se viene atendiendo las necesidades y conversando y trabajando. Cuando sucedió post-inundación, bajó el agua, yo no sé, fue difícil que todo el mundo capte todo, pero habría que ver, porque seguramente debe haber videos. White era un basural, porque el agua había arrasado hacia White. O sea, de toda Bahía Blanca había llevado un basural, bajo el agua era un basural la localidad. Sí, acá el único que logró explicarlo con claridad, digo, más allá de los políticos que han hablado, pero como persona particular, fue Nicolás Trellini, que está con nosotros desde el inicio de este programa. Fue el único que se puso a dibujar, de ver cómo eran canales, situaciones, arroyitos, microarroyos. Terminaba todo en White. Digo, tal vez está bien el reclamo ese de la gente, pero ¿qué pasó posterior de la basura? Pero digo, el reclamo está bien, la gente se inundó, o sea, eso es válido y estuvo 2 días con agua, o sea, eso es una realidad, hay que entender lo que le pasó a la comunidad y que le generó un desastre económico en los comercios, en las casas, en la vivienda, y además un desastre en lo emocional, porque sacabas cosas, perdiste fotos, qué sé yo. La verdad que le pasó a todo, le pasó a la comunidad en general y en particular también en White. Automáticamente bajo el agua nos pusimos a trabajar. El puerto, como hacen otros temas, sabiendo que está inserto en una comunidad huitense, se puso a trabajar para dar respuesta. Se limpió, no sé cuántas toneladas de basura sacamos de White, que no era solamente el White encima. Y después vino los vecinos sacando todo lo que se le fue echando a perder, muebles y demás. Y ahora, de hecho, estábamos trabajando con el delegado en otro operativo más de limpieza,
¿Por qué? Por dos cosas pasaron. La gente fue aguantando lo que pensó que por ahí podía rescatar y ahora se da cuenta que no. Y además el que cobró el subsidio tuvo la posibilidad de tal vez reemplazar ese mueble, esa mesita de luz, ese... Ahora lo saca. Claro, entonces ahora lo saca. Entonces, Claro. bueno, de hecho, en este fin de semana arranca un operativo, y ya había parte trabajando, y arranca un operativo nuevamente para sostener la limpieza, que es lo primero que hubo que atender, que fue estas cuestiones. Y después, el puerto hace un tiempo que viene comprometido con la comunidad para volcar recursos, que en definitiva es muy importante esta definición de volcar los recursos, porque yo puedo tener un gesto, puedo hablar bien, puedo decir muchas cosas, pero la cuestión está, bueno, pero a la hora de los bifes, o sea, a la Claro. hora de la realidad, ¿hay recursos? ¿Qué es la Eso- discusión eterna? Bueno. Nosotros le ponemos el cuerpo, dice la comunidad huitense. ¿Cómo está esa, una frase que ha quedado de modé en la actualidad? En algún momento alguien seguramente la va a retomar, que es la transferencia de recursos. Bueno, alguien pone algo y otra persona obtiene algo. Exactamente. Entonces, en ese marco te digo esto. Si vos ves la foto, y siempre va a faltar. Si vos ves siempre generalmente ver la foto es perderte el contexto en el que estás. Entonces, si vos ves la película, vos decís, es cierto, si el puerto hubiese arrancado, las empresas a volcar recursos, hace 32 años, casi cumple 32 años ahora el puerto, cuando arrancó, y hoy la comunidad huitense viviría de otra manera. Ahora, también es cierto que de hace un tiempo a la fecha hay una política por parte del puerto que está plasmada en recursos, que está plasmado en un presupuesto. Porque no es que el puerto ahora está trabajando en un programa, o está terminando un hospital, está terminando una plaza que tenés que ir a ver. La Plaza Saladero tiene una cancha de fútbol sintético, con juegos modernos, con lugar de fogones, realmente quedó espectacular, que ya casi está terminada, está terminada, faltan detalles. Estamos licitando la semana que viene, junto con el municipio, 11 cuadras de asfalto. Hemos puesto luminaria en Rubado y las colonias, que fue un reclamo histórico, y que este año el compromiso es cambiar toda la luminaria LED de White. Digo, eso no es porque surgió un reclamo ahora. Eso está presupuestado en el presupuesto del año pasado. O sea, el proyecto de 2025 lo aprueba el directorio en noviembre del año pasado. Noviembre, diciembre del año pasado. En noviembre y diciembre del año pasado, en trabajo con la comunidad huitense, que las instituciones conocen las necesidades de la gente, son las que conocen las necesidades de la gente. Y en conversación con el municipio, se previó estas obras que venimos trabajando. La decisión de ampliar el hospital de White no es una decisión de un presidente, decidido en un momento. He trabajado con la comunidad. Entonces, en esto, hace un tiempo que el puerto tiene una política establecida en un presupuesto que se aprueba todos los años, de hacer acciones concretas que redunden en beneficio a la calidad de vida del vecino. Para que básicamente el vecino huitense tiene que vivir mejor. Si el puerto crece de la manera que viene creciendo y de la forma que les puedo contar yo que este año hubo inversiones, el otro día anunciamos que Mega incorporó a través del puerto los grandes equipos para ensamblar y aumentar 50% su producción, que la semana que viene All Tanking en Coronel Rosales comienza a exportar, de acá a fin de año aumenta su exportación el 50%, el año que viene va a estar en su máxima capacidad exportando 50% más. Entonces, digo, si yo te cuento eso y te digo que Cargill sigue haciendo inversiones y que ahora se ve los 3 silos enormes que hizo ahí frente al paseo, que hay inversiones que se están analizando frente a las empresas, yo te cuento todo eso, no puedo quedarme que la localidad tenga las mismas problemáticas hace 20 o 30 años. Entonces, una comunidad tiene que progresar con el puerto y esto es un compromiso que el puerto ha tomado y que viene realizando, insisto, obras concretas, así como se hizo la unidad sanitaria de Saladero, que está terminada, quedó espectacular, que se hizo la calle de adelante con la sequía porque la gente no podía llegar directamente. Así como se asfaltaron 11 cuadras entre Boulevard y Saladero el año pasado, este año se va a hacer sobre el casco histórico, donde cambiamos toda la luminaria LED de 26 de septiembre. Esas son obras que hicimos en los años que pasó y que ahora tenemos otras en proceso, en ejecución, prácticamente para ser terminadas, y estamos proyectando lo que viene. La unidad sanitaria de Boulevard, que es lo que nos quedó y que tenemos que avanzar en cumplir, y venimos trabajando con la Sociedad de Fomento de Boulevard. Más cuadras de asfalto, sectores que están, barrios nuevos que se generaron atrás del 26 de septiembre, estamos trabajando para el tema del cordón, por lo menos arrancar ya con el cordón cuneta, entonces vamos avanzando. Digo, estas son las respuestas que hay que darle. La plaza sale ahora en licitación, ya está, el concurso de precios es
Las cantinitas de White. Queremos cambiar la cara a todo el sector de las cantinitas de White. Una discusión que lleva 10 años. Mario Minervino creo que todos los veranos escribe una columna al respecto de ese tema en La Nueva Provincia. Bueno, digo... ¿Cómo funciona? ¿Va a funcionar como cantina o va a funcionar como kiosco? Es que las cantinitas hoy tienen ya... las están utilizándose. O sea, sí, unas son kioscos, están utilizadas en ese sentido. Unas son kioscos, otros venden más alimentos. El domingo pasado, 25 de mayo, estaban vendiendo locro. Digo, la usan, están quienes las tienen a su cargo. Pero en realidad ahora hay una propuesta de mejorar todo el espacio de lo que es la Plaza del Tren, donde están las cantinitas, después la parte del sector verde donde está el tren, y después la parte del anfiteatro. Es ese proceso que yo planteo en ver la película. Y después, si circunstancias particulares salen y dijeron, hay un problema de rata, hay que abordarlo. O sea, por eso yo no niego que existan problemáticas que hay que tener en cuenta. Digo que los canales de reclamo tienen que ser por los canales de reclamo del diálogo, del pedido y de la respuesta, sobre todo cuando sucede diálogo, pedido y respuesta. ¿Y sentís que algunos temas están un poco operados? ¿A veces? No digo de los vecinos operan a la política, sino gente que tal vez se acerca en estos contextos para... La ministra Bullrich acaba de decir hoy a la mañana que hay detrás de estos reclamos hay operadores políticos. Yo reitero lo que dice la ministra. Claramente se le ha ofrecido conversación y no lo han respondido, así que veremos cuál es la respuesta a eso en particular. Sí, insisto, hay un trabajo permanente con las instituciones de Ingeniero White, es así, me consta, lo hacemos, se hizo antes, lo hago yo, lo va a hacer el próximo. Hay una decisión del directorio, no es una decisión mía de un presidente, que esto es muy, muy importante. Si hay algo uno de los secretos del crecimiento del puerto de Bahía Blanca, yo creo que hay tres patas fundamentales en el crecimiento exponencial del puerto de Bahía Blanca. ¿Y por qué digo exponencial? Porque en 32 años pasó lo siguiente. Había 5 terminales portuarios, había 11. Porque ocupaban 70 hectáreas de productivas, hoy son 300. El puerto tenía un total de 300 hectáreas en ese momento, hoy tiene más de 2.000 hectáreas. Exportábamos 11, 12 millones de toneladas, hoy exportamos 30, 32 millones de toneladas. Digo, eso pasó en 30 años. Entonces, el puerto tenía un crecimiento exponencial que no fue acompañado con el compromiso necesario para que ese mismo crecimiento esté en la comunidad. Ese es un debe que nos estamos tratando de poner al día. Por eso digo, miremos la película. Y en ese crecimiento exponencial, el compromiso es seguir aportando para que mejore la calidad de vida del vecino. O sea, ese es el desafío, ese es el compromiso, ese es el diálogo con las instituciones, que insisto, esto iba, las tres patas de ese crecimiento. Una es las cuestiones naturales. El puerto de Blanca, ahora el año pasado nos quisieron entrar en debates si otros lugares son mejores. El puerto de Blanca es... Habló de eso el último domingo Cristina Fernández de Kirchner con respecto a Petronas, digo, más allá de salvando la distancia, en qué esquema del esquema partidario uno puede estar, pero planteó algo que acá en Bahía Blanca cuando se planteó dijeron, no, Petronas no viene por tal y cual cosa, y la realidad es que tal vez se cansaron de las vueltas. El puerto de Bahía Blanca tiene las condiciones naturales extraordinarias, que por el resguardo, por la profundidad, lo que se llama un puerto protegido porque no tiene del viento, como está hacia el interior, el oleaje, el viento no lo afecta, muy poco. Entonces es operativo 365 días al año, las 24 horas. Es solamente por cuestiones climáticas muy fuertes puede estar en promedio entre 5 y 8 días paralizado de los 365. Digo, tiene cuestiones naturales que son incontrastables. Después sobre eso hubo decisiones, que es muy importante también. Hubo decisiones, primero en constituir un consorcio que le dio una autonomía que ha sido parte del secreto de este crecimiento, y después la visión heterogénea entre la política, entre los sectores privados y los sectores de los trabajadores. Y a esto voy. Cuando el directorio toma la decisión de establecer una política de inversión con la comunidad y darle la misma importancia que el mantenimiento de una infraestructura portuaria netamente, como mantener un muelle, bueno, ahí hay un cambio de política. Ya no hay una decisión de un presidente, de una circunstancia en la que me toca ser mi presidente o le va a tocar a otro ser presidente, sino es una política del puerto de volcar recursos
compromiso real, volcar recursos tangibles para que la comunidad de Ingeniero White viva mejor. O sea, y eso es lo que yo quiero plantear cuando digo que hay una política que no es solamente de un presidente, sino de una institución que cuando toma decisiones tiene una solidez en este marco de las visiones heterogéneas de todos los sectores. No quiero olvidarme de la tercera pata, que es el sector de los trabajadores. El puerto de Blanca tiene una línea de trabajo altamente capacitada y profesionalizada que ha generado un diferenciador enorme también al momento de prestar los servicios del puerto. Yo cerré la idea, quiero decir, ¿no? De que el puerto creció exponencialmente a los 30 años por haber tenido decisiones acertadas entre la política y el sector empresario, porque el puerto tiene condiciones extraordinarias desde lo natural, que además se profundizó y se mejoraron en esas decisiones acertadas, y después una línea de trabajo muy fuerte, muy profesional, muy comprometida, que hace que los servicios portuarios sean de nivel internacional. Mandolesi, más allá de la cuestión portuaria, faltan menos de 15 días para empezar a cerrar listas. Obviamente que acá no vamos a hacer nombres propios hasta que las veamos, porque también creo que la gente no tiene ni puta idea cómo va a tener que hacer con la lapicera y esa boleta. Va a haber que hacer un buen laburo territorial, y esa es mi duda. ¿Sigue existiendo la construcción política que tal vez fue la que a vos te tocó ver para iniciarte en la política? Porque las cosas que vemos en la actualidad es que todo está muy rápido, todo está a un clic de distancia y la gente está un poco apática, porque si no, la cantidad de votantes en las elecciones recientes en los diferentes distritos hubiera sido mayor. Sí, la verdad que cuando la gente está apática, y eso es porque no encuentra respuesta en lugares que debería dar respuesta, que la política. Y eso es preocupante, porque perder la confianza en que tu voto sirve es perder confianza en las instituciones. Y perder confianza en las instituciones va poniendo en jaque un sistema democrático que hay que sostener. Que nos costó un montón, que todavía hay rezagos de la historia reciente de la Argentina, y entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Porque insisto que las instituciones democráticas quiero decir, se sostienen con el voto de la gente. Si no votara nadie, significaría que a nadie le importan las instituciones democráticas. Entonces, pero sí. Cuando no vota el 47, por ejemplo, como en Cava, bueno, la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le interesa la gente que le está hablando. Yo creo que hay algo, el otro día lo conversábamos en privado, pasa lo mismo, hoy no hay ídolos en los deportes, pero en ninguna de las grandes ligas. Puede haber ídolos por récords, pero no hay ídolos por gente que le hable a sus espectadores o a la gente que consume el deporte. Y hoy tengo la sensación que entre community managers, analistas políticos y gente que acomoda los discursos el gran arco político no le está diciendo nada a la gente, porque no quiere entrar en conflicto. Es lo que le pasó al candidato de Unión por la Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por cuidar el supuesto primer lugar o buen posicionamiento, terminó sin decir nada. Es cierto, la verdad que hay distintos estamentos. O sea, No creo que sea mi verdad. Digo, es lo que veo de las últimas elecciones. No, yo digo que hay distintos estamentos de cómo hablarle, cómo tener esa cercanía con el vecino, más allá de hoy todo lo que tiene que ver con redes sociales y la intermediación. Yo creo que a niveles locales, en ciudades como Bahía Blanca, tiene el tamaño, te diría, en el tamaño límite, en el que vos todavía podés tener una cercanía diferente con el vecino. Porque de hecho pasa esto. Por ejemplo, el vecino que está reclamando tiene el teléfono del intendente. Digo, todavía en estos lugares, en ciudades a niveles como Bahía Blanca, no es Ciudad de Buenos Aires, tiene la posibilidad de llegar de otra manera al vecino. Pero claramente la alerta está en que la gente no está encontrando respuesta y por eso no le interesa votar. Sí, eso es una alerta muy, muy importante. Que el 50% no haya votado en Ciudad de Buenos Aires es una alerta para tener presente. Y tener presente para saber a quién le hablamos cuando hablamos acá en Bahía Blanca. Por eso yo hace un momento planteaba, las necesidades hay que entenderlas, hay que conocerlas, hay que entenderlas, hay que abordarlas, poner los recursos y gestionarlos.
Digo, sí, eso es lo que necesita el vecino. También no necesitamos un poco que digo, más allá del contacto en la diaria, pasa hoy que el contacto de la diaria tiene una penetración muchísimo menor que un reel bien editado de un recorte de esta nota en la que saquen la parte que diga, vos digas puerto, diga importa a la gente y digas un no más adelante, y alguien que esté de la vereda de enfrente va a terminar editando un reel que diga Santiago Mandolesi dijo en APP Radio, al puerto no le importa a la gente. La gente se queda con eso y yo siento que el político cuando él o la política de cualquiera de los sectores cuando pasa eso no tiene la reacción humana que sí tiene en su intimidad. O sea, ¿qué mierda me hizo esto y por qué? Lo voy a ir a buscar y le toco timbre y lo busco en la puerta de la casa. No, es como que hemos perdido la reacción humana entre tanta inteligencia artificial. De todos los sectores, digo. Por eso gana el presidente, porque es el único que tiene una reacción humana y genuina, más allá de que no sea la políticamente correcta. No sé si mi teoría, son teorías que tengo en la nocturnidad, Mandolesi, sepa disculpar. No, yo lo he escuchado, esta opinión suya. Yo lo planteo algo, te digo esto, yo no tengo esas reacciones. En lo que a mí me respecta, quien me conoce, de amigos y de la política o no política, que me conoce, no tengo otras reacciones. O sea, yo hablo con este tono, de esta manera, intento manejarme en distintos ámbitos de la misma forma. Sí creo que hay que ser genuino con la gente. Sí creo que hay que ser genuino y hablar de frente y decir lo que uno piensa, lo que uno plantea y qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere ir. Yo todo eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿en el medio juegan la inteligencia artificial y las redes sociales? Y sí, tendremos que aprender a manejarlo. A mí lo que me preocupa es la tergiversación. Cierta inercia de conducción más arriba, No, también. me preocupa la tergiversación también de este tema. Es muy peligroso donde estamos entrando. El video de Macri con una calidad extraordinaria, que no lo hace cualquiera. Sí. No lo hace cualquiera. O sea, mínimamente hay un profesional. Lo hace cualquiera que es profesional. Sí. Cualquier profesional lo puede hacer. A eso me refiero. Yo puedo manejar IA, esos videos no lo hago. Con esa calidad. No, claro. Entonces eso sí es un tema para alerta. No está pasando, no solo es acá, alerta mundialmente, ¿no? De cómo hay que buscar legislarlo, no sé. De cómo influenciar sobre la opinión pública a través de tergiversar la verdad, porque ese es el tema. Uno busca influenciar, sí, cuando hace una campaña, cuando habla a la gente, intenta convencer, motivar, traccionar hacia determinado sector. Eso es la realidad. Ahora, si eso lo hacemos con la verdad o lo hacemos engañando a la gente, la diferencia es enorme. Bueno, creo que en eso tenemos que ponernos a trabajar. Yo me acuerdo que cuando era joven salía con un amigo que se había ofuscado mucho por la campaña en contra que le hacían al papá de unos pasacalles. Imagínate lo que ha cambiado la política, ¿no? El enojo era porque el pasacalle decía López es Larraburu y mi amigo estaba muy enojado por ese pasacalle. Imagínate ahora, o sea, directamente ahora se puede hacer metamorfosis con esa cara y a nadie le importa nada. Una anécdota similar de 2003 creo que era esa campaña o 2002. Una anécdota 2003. Una anécdota similar fue 2009, 2009, campaña de Guillermo Quevedo, a concejal. Sí, el hombre que terminó tocando el bombo en el Hotel Austral. Guillermo Quevedo, concejal, médico, y era su improvisación en la política. Los hijos tampoco tenían mucha interacción con la política. Y era nuevo poder escribir mensajes. Claro, le escribían barbaridad. Lo que hoy serían las redes sociales, en ese momento arrancaba con mensajitos en la página. Claro, me acuerdo. Y claro, era discusión de la política, claro, si las notas de los grandes medios de Bahía Blanca tenían que tener comentarios o no, ¿te acordás? Claro. Había empezado así. Así empezó, hoy ya le chupa un huevo. Así empezó, hoy los mensajes, bueno, nada, que los quiere leer, los lee, qué sé yo, no sé. Por favor, esta nota me la podés subir con los comentarios desactivados. Conversaciones de esa época. Por eso digo, y lo que digo es que alguien que no, o sea, veía eso y le contestaba los mensajes, claro, y decían cualquier cosa, gente que ni conocían, pero anécdotas. Bueno, Mandolesi, se han hecho las 12. Se han hecho las 12. Sí, tenemos un programa a continuación que tenemos que respetar, pero antes, sí, ante la brevedad que se pueda o no, y si podemos reiterar la invitación, teniendo en cuenta que ahora tenemos gente infiltrada en la producción,
esto se va a acomodar, se va a licuar, se va a romper antes de enderezar. Hablo del espacio antes conocido como la gran órbita del Partido Justicialista. Porque da la sensación que mamá y papá están peleados o no se quieren pelear adelante los nenes, pero se pelean en privado. ¿Se va a acomodar esto en algún momento o es un largo letargo hasta que aparezca un nuevo conductor? Capaz que es todo eso junto en un proceso. Lo cierto es que cuando en algún momento había cierta homogeneidad en la opinión y claridad en la conducción, algunos se quejaban de que no había debate. Ahora que hay debate y hay opiniones, parece que la queja es que hay debate de opiniones. Hay debate de opiniones porque el Partido Justicialista es un movimiento que lo integran distintos sectores y que tiene opiniones diferentes. Y que cuando en algunas circunstancias hay una unificación de criterios, también tiene su costo. Ahora hay un momento de debate, de opiniones encontradas, de búsqueda de consensos internos y de búsqueda de liderazgos. Hay quienes reconocen un liderazgo, quienes reconocen otros, y eso me parece que mientras la cuestión tenga sus carriles y su normalidad, para mí es parte de la vida que tiene que tener un partido político. O sea, para mí es parte de la vida necesaria de un partido político, dentro de los carriles de la normalidad política también. Pero yo creo que es mejor debatir, discutir, poder decir las cosas a que estar callado y no poder opinar para no salir de lo políticamente correcto o salirse de lo que en ese momento para ese partido político es lo correcto. Yo creo que hay que madurar políticamente y en nuestro partido tiene que hacerlo para poder dar los debates, para poder después definir quiénes son los que representan el sector, quiénes ocupan los lugares en las listas. Me parece que, me parece que es un proceso que tiene que darse, que es necesario que se da frente a determinados momentos de derrota electoral, que hay que repensar. Néstor Kirchner decía que aprendía más de las derrotas que de los triunfos. De los triunfos. Esto te lo dice cualquier entrenador. Cualquier entrenador te dice... Usted tiene su alma de entrenador, de jugador de rugby. En realidad, entonces lo que voy a decir, Santiago Gómez Cora, que es entrenador de los Pumas 7, yo soy un fanático de los Pumas, pero puntualmente de los Pumas 7 porque pasaron de ser un equipo totalmente outside, o sea, totalmente lejano de los principales equipos a ser el equipo a ganar en los torneos. Entonces, y eso fue un proceso. Y lo que te dice el entrenador es que cuando se gana es difícil corregir las cuestiones. ¿Por qué? Porque todo te dice, bueno, gané, esto se lo escuché decir a Lobe Hernández, esto se lo escuché decir, te lo dice Pepe Sánchez cuando te dice, yo perdí mucho, y Manu también lo dijo, yo perdí mucho más de lo que gané y termino aprendiendo de las derrotas y no de las victorias. Claro. Entonces, en todo proceso pasa eso, y en un proceso donde los espacios políticos terminan compitiendo, también hay un proceso en el que eso es cierto, donde uno, en la que vas ganando, bueno, vas ganando, y todo queda solapado en que ganas una elección y las internas se ven solapadas porque alguien gana. Ahora, cuando esos resultados no llegan, y vos te empezás, en términos políticos, te alejás de tu representación, bueno, ahí empieza el debate. Y ahí es donde en realidad tenés que poner foco para ver cuáles son las cosas que estás haciendo bien, cuáles son las cosas que hay que cambiar. En términos políticos es cómo mejorás tu representación. Porque lo que dijiste al principio se llama quiebre de representación. El quiebre de la representación política, máximo esplendor, fines de los 90 y eclosiona en el 2001, esa crisis de representación política. Y yo creo que lo que pasó el otro día, ahora te lo pongo en términos políticos, es crisis de representación política. Y lo peor que le puede pasar a las instituciones de democracia es tener una crisis de representación política. Por eso, quienes tenemos responsabilidades y quienes formamos parte de algunos sectores políticos, tenemos que, ver cómo volvemos a conectar medios digitales, mate en las casas, pero cómo volvemos a conectar con el vecino, que insisto, lo único que te pide el vecino es que escuches, que entiendas sus problemas y que le des respuesta y solución a los mismos. Es así de sencillo. Y así de sencillo es a nivel local, a nivel provincial, cada uno con su estamento, y a nivel nacional, ni hablar, cuando vos movés la economía y tenés un mango más o un mango menos, tenés un medicamento o no tenés un medicamento, te atiende una obra social o no te atiende una obra social, con decisiones que vos tomás a ese nivel. Entonces,
Entender lo que le pasa al ciudadano, al vecino, y darle respuesta a cada uno de sus estamentos es la forma de volver a conectar con el vecino que te vota o no te vota. Mandolesi, muchas gracias por la nota. Le doy la mano porque no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero fue la... Yo vengo cuando quieras. Me encanta venir al piso de las radios. En este caso sería más tipo... Más que telefónica. ¿Te gusta? Yo siempre digo que capaz que en alguna vida anterior debo haber trabajado en el ámbito. Porque me encanta venir al piso de las ¿Estás con radios. vidas anteriores también? No. No. Ojo, que es un camino de ida. No, yo tengo... No. No, usted es un hombre. Acá lo acaba de Yo soy saludar un un hombre de fe. exalumno del Don Bosco, Fernando Santos. Yo soy un hombre de fe, sí. Ok, Soy un hombre está de fe. Egresado en Don Bosco, un hombre de fe, pero bueno, para ponerlo coloquialmente... Ya no puedo ser me gusta intendente de la mucho- ciudad. Viste que todos normalmente tachan esa. Bueno, no sé. Yo soy... Hay que charlar algo con el Don Bosco ahí de... porque... Es como la película de Al Pacino, Perfume de pará, Mujer, pará, una no. de formadores. Pero no es eso. ¿Salen todos de ahí? Pero no, porque en esa es una cuestión de élite. El Don Bosco no es un colegio de élite. Así que lo voy a defender 100%. No podés compararme lo que es la película de Pacino de esto. Acá estamos hablando de un colegio que te inculca determinados valores y compromisos con el entorno que te rodea. Cuando vos te enseñan a decir que tenés que ser buen cristiano y honrado ciudadano, y a partir de allí tenés Sí, algunas mi acciones papá me decía lo concretas con mismo la porque fue al Don Bosco mi papá. Lo llevaban al campamento, todo, hacían esas cosas. Mira, a mí no me llevaron al campamento. A mí me dijeron, vos querés ir a misionar, y yo levanté la mano. Y así hubo un grupo de gente que se compromete con la realidad y que el Don Bosco te da el espacio para hacerte. Y a partir de allí, no es casualidad. Claramente no es casualidad que vos tengas funcionarios Este y va a ser el recorte. intendentes que... Pero no es casualidad que el Don Bosco, que muchos exalumnos de Don Bosco sean referentes de instituciones y también de la política, y que haya tenido varios intendentes. No es casualidad. No es casualidad, no es una cuestión de élite, ni mucho menos. Es una cuestión de los valores y el compromiso social que aprendés en la institución educativa como Don Bosco y que después la trasladás a tu vida cotidiana, ya sea con las instituciones deportivas, ya sea en otras instituciones que empezás a transitar y obviamente también en la política. Mandolesi, gracias. Que tenga una buena jornada.